En el video anterior vimos que Jesús eh, sufrió y murió por obediencia a su Padre, por sometimiento y sumisión, para ser perfeccionado y poder ir a la tumba cumpliendo el mandato de Dios y obedeciendo su palabra, humildemente y en sumisión a su Padre, como una muestra y un acto para nosotros, para poder identificarnos con Él y sacar su ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver que Cristo sufrió y murió también para lograr que su propia resurrección fuese una muestra visible de, de la resurrección y de que la justicia había complacido al Padre de acuerdo a la obediencia que tuvo Él de ir a la cruz y morir y derramar su sangre por cada uno de nosotros. En verdad, esto ha sido de mucha bendición, el poder saber las razones en que Dios ha, ha mostrado su amor para con nosotros por medio de Cristo. Hoy día vamos a tomar un versículo que no lo noté, pero lo voy a revisar al tiro. La cita bíblica es en Hebreos capítulo 13, en el versículo 20 y 21 nos dice lo siguiente el Señor. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada, pero por medio de Jesucristo. Por eso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso nos dice el autor de Hebreo. Por lo tanto, la muerte de Cristo no procede meramente de su resurrección. La resurrección es muestra o es el precio del, de la recompensa que Cristo obtuvo al ir a la muerte y al ir a la cruz. Por eso Hebreos 13:20 nos dice que Dios lo resucitó de la muerte por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto sabemos que es la sangre de Jesús. Como Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual va a ser derramada para muchos, para remisión de sus pecados. Y cuando la Biblia habla de la sangre de Jesús, se refiere a muerte. Y no se lograría salvación por el mero desangramiento de Jesús o de alguien, sino que a través de este desangramiento, Él lo hizo hasta morir. Ahora, ¿qué relación existe entre este desangramiento y la resurrección? La Biblia dice que resucitó no simplemente después del derramamiento de sangre, sino que resucitó por ella. Esto quiere decir que lo que la muerte de Cristo logró fue tan pleno y tan perfecto que la resurrección fue el premio y la vindicación del logro de Cristo en la muerte. Es decir, la ira de Dios fue satisfecha con su sufrimiento y la muerte de Jesús. La maldición santa que había contra el pecado quedó totalmente absorbida. La obediencia de Cristo se completó en toda su medida y el precio del perdón fue totalmente pagado a través de su muerte. La justicia de Dios fue vindicada y lo único que quedaba por lograr era la pública declaración de la aprobación de Dios, la cual fue demostrada y ésta se dio a la luz y se vio reflejada y Dios la representó a través del levantamiento de Jesús de los muertos. A través de su resurrección fue la muestra visible para la gente. Fue el resultado, fue el premio que Jesús ganó al derrotar a la muerte en la cruz. Cuando la Biblia dice, incluso nos advierte, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados.
El punto no es que la resurrección es el precio pagado por nuestros pecados. El punto es que la resurrección de Cristo demuestra que la muerte de Jesús es un precio totalmente suficiente. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, su muerte hubiese sido un verdadero fracaso. Y Dios no hubiera vindicado su logro, el hecho de llevar nuestros pecados, y estaríamos aún en ellos. No se hubiese pagado ese precio. La resurrección de Cristo, su muerte fue necesaria para que la resurrección fuese representada como un logro, para que fuese la muestra y la evidencia de que Jesús cumplió con lo que Dios demandaba. Por eso, en realidad, Cristo resucitó de los muertos, pero no simplemente porque Él quiso, sino que fue la muestra visible de la gloria del Padre en Él. Y el éxito de su sufrimiento y su muerte fue vindicado. Y si ponemos nuestra confianza en Cristo, entonces no estamos aún en nuestros pecados, porque la sangre del pacto eterno, dice el autor de Hebreos, es la sangre del gran pastor, el cual vive para siempre y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, su sangre es nuestra justificación. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado y el cual nos garantiza la muestra de la resurrección de Jesucristo. Esta sangre no fue derramada en vano, sino que tuvo un premio, tuvo un galardón. Y ese galardón lo mereció y lo recibió Cristo cuando fue levantado de entre los muertos para mostrar su poder como Dios, para demostrar la gloria de Dios y para manifestar el poder de Dios, aún en la muerte. Nos mostró que esta vida es pasajera, pero que nos espera una vida eterna junto con Él. Nos espera que sus promesas se hagan realidad como así Él lo dijo. Porque Él dijo que moriría, pero al tercer día Él resucitaría. Y así fue. Entonces Él dijo que Él vendría. Y yo sé que así va a ser. Por eso nos queda hoy ser fieles a este pacto. Confiar en el Señor. Entregarnos a Dios al 100%, con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestras faltas. Es necesario ir a Dios en arrepentimiento y fe, porque todos fallamos. No es justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Todos nos descarriamos a una y nos hacemos inútiles, nos hicimos inútiles. Pero Dios, en su amor y en su infinita misericordia, le plació llamarnos para su gloria, para que Cristo sea el representante de nosotros. Nosotros no podemos salvarnos por sí solos. Necesitamos un mediador. Necesitamos a alguien que nos represente perfectamente. Y ese representante de nosotros es Jesucristo, nuestro Salvador, el gran pastor resucitado y quien vive para siempre y por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga.